Vamos a leer primero Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice allí: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, estamos leyendo Deuteronomio capítulo 6, leímos recién del 10 al 12, y para ponernos en un poco de contexto de lo que estaba pasando, el pueblo de Israel está casi a las puertas de entrar en aquella tierra que Dios había prometido que les iba a dar. Estaban cerca, faltaba poco para que ellos pudieran entrar allí y tomar posesión de aquella tierra. Y esa tierra era la tierra de Canaán, una tierra que, según la Biblia, fluía leche y miel. Era una tierra muy, pero muy buena. Y estaban tan cerca, después de tantos años, en el desierto, de entrar y tomar posesión de ella. Y Dios les había prometido que ellos iban a entrar a aquella tierra, que la iban a conquistar, que esa iba a ser su tierra, que la iban a poder disfrutar como posesión suya. Esa iba a ser la tierra del pueblo de Israel. Pero antes de que pudieran entrar a esa tierra prometida, Dios les da una gran advertencia y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Están allí a punto de entrar, pero antes de entrar, cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y esta misma advertencia que Dios le da a su pueblo hace por lo menos 3000 años atrás, es una advertencia que también es importante en nuestros días. Es una advertencia que Dios también nos da a nosotros. Es algo que ahora en el 2024 tú y yo, aquellos cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo, la iglesia, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de Jehová. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de Dios. Porque hay una realidad. Así como el pueblo, nosotros también somos propensos a olvidarnos de Dios. Siempre vivimos en un mundo que constantemente nos da cosas y hoy en día incluso más, siempre hay algo para hacer. Siempre hay actividades, siempre estamos todo el tiempo en movimiento queriendo hacer tal o cual cosa. Eso nos vende el mundo, eso nos dicen que es una vida productiva. Pero tenemos que tener cuidado también en nuestro tiempo de no olvidarnos de nuestro Dios. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de Dios. Bien, traje algunas diapositivas, que claro, estaba viendo en los cantos que no sé si van a ver algo, pero la idea es poder hacer un poco de repaso en lo que va, en cómo el pueblo fue llegando hasta acá, hasta la entrada ya de la tierra prometida, todo lo que el pueblo fue pasando para llegar hasta aquí. Y en primer lugar, bueno, el dibujo no se ve casi nada, pero es el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Ellos están en ¿ayuda? Bueno, imagínense, ahí hay un egipcio y hay un israelita, está siendo esclavizado, está siendo golpeado, y realmente el pueblo de Dios estaba sufriendo allí en la tierra de Egipto. Y nos dice en Éxodo, capítulo 2, versículo 23, aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud,
y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos, a causa de su esclavitud, subió a Dios. Ellos están pasando realmente mal en la tierra de Egipto, están siendo esclavizados duramente, están sufriendo. Y oran a Dios pidiéndole a Dios su ayuda para ser librados. Y nos dice allí que Dios recuerda la promesa que le había dado a Abraham. ¿Alguno se acuerda cuál era la promesa? Hacer de Abraham un gran pueblo, y ahora ese pueblo estaba sufriendo allí en Egipto, y Dios recuerda su promesa y los va a liberar. Él va a liberar al pueblo de la esclavitud. Y allí vemos, bueno, no vemos, pero deberíamos ver todas las plagas que Dios envió al pueblo. Dios empieza a castigar, a tratar con el pueblo de Egipto para que Faraón dejase ir al pueblo. Y da, por ejemplo, ¿se acuerdan algunas de las plagas que, a ver que algunos de ustedes se acuerden? ¿Alguna de lo que Dios hizo allí en Egipto? Piojos, hay plaga también en verano acá. Pero aquello era peor, eso era terrible. ¿Alguno más? Piojos, las moscas, y esa por último, la muerte de los primogénitos, también el granizo, bueno, la muerte del ganado, un montón de cosas que cuando se veía un contraste, ¿no? En Egipto, a los egipcios les afectaba todo eso, y en Israel, nada. Dios estaba tratando, y los israelitas estaban viendo todas estas cosas. El primero de las plagas, ¿no? Moisés pone su palo allí, el agua se convierte en sangre. Algo terrible, ¿no? Imagínense lo que debería haber sido eso. Y el pueblo vio todas estas cosas. Vio cómo en Egipto murieron, como decía Néstor, murieron aquellos primogénitos. El pueblo está viendo todas estas cosas, y allí Dios los libera. Ya con esa última plaga, Dios hace que Faraón los deje ir, y el pueblo, bueno, de Israel sale de Egipto. No, un cacho antes, pero están yendo, van a cruzar el mar, acá sí, cruzan el mar, Dios abre las aguas, el pueblo está en aquella encrucijada, ¿no? Delante del mar, atrás los egipcios que venían, y ahora qué va a pasar, y Dios hace un milagro, y divide el mar, y ellos pasan en seco. Tremendo. Recuerdo en los dibujitos que vi alguna vez en la tele, dibujaban un tiburón, ¿no? Ahí en el agua, y ellos viendo en la pared del otro lado un tiburón, cosa que, lo tremendo que habrá sido ver eso, ¿no? O sea, no digo que haya un tiburón, pero que esa agua se divide, ellos pueden cruzar en seco. Tremendo lo que están viendo. Están viendo la mano de su Dios, la mano poderosa de Dios. Luego, en medio de eso, los egipcios también empiezan a cruzar en seco, pero cuando pasa el último israelita, Dios, ¿qué hace? Cierra allí el mar sobre los egipcios, y los egipcios mueren allí en el mar. Y es tremendo, ¿no? Ellos vieron todo el cuidado que Dios está teniendo con ellos para librarlos. Todo lo que Dios fue haciendo. Pero no es lo único. Después, en el desierto, Dios también los acompaña. Ahí no se ve, pero está la columna de nube, la columna de fuego. En distintos momentos, de día la nube para cubrirlos del sol, de noche el fuego para alumbrarles y por el frío. Dios también les da el maná para proveerles, les provee la comida, lo que necesitan, y esto durante 40 años, Dios proveyendo para su pueblo. También les provee de agua, allí cuando Moisés golpea la roca y sale agua. Al tiempo el pueblo allí, cansado de comer maná, llora y dice, mejor era estar en Egipto, comer carne, y Dios tiene misericordia de ellos y envía las codornices y les da para que ellos comieran carne. Luego, cuando ellos pecan y se rebelan contra Dios, Dios manda aquellas serpientes venenosas que los muerden, que los pican y están matando gente, pero Dios de vuelta, una señal de Cristo,
allí con aquella serpiente de bronce clavada, puesta en aquel madero, y todo aquel que mirara era salvo. Y así diferentes cosas que el pueblo fue viendo de la poderosa mano de Dios. Ellos vieron el obrar de Dios de forma tremenda. Vieron a Dios, vieron el obrar de Dios. Y con todo esto llama la atención que Dios les diga, ten cuidado de no olvidarte del Señor. O sea, vieron todo esto. Vieron todas las plagas, vieron el cuidado de Dios día a día por 40 años. Parece incluso innecesario que Dios le diga, ten cuidado de olvidarte de Dios. Es obvio que se tienen que acordar. Si están viendo todo esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios les da esta advertencia? Bueno, en primer lugar porque, como estudiamos con Ovidio, ellos fueron rebeldes, de vuelta dudaron de Dios, y Dios les dice, este pueblo no va a entrar en la tierra prometida, así que los hace vagar 40 años, y la mayoría de los que eran adultos, cuando salieron de Egipto y vivieron todo esto, fueron muriendo allí en el desierto. Los que quedaban eran muy jóvenes, recordarán todas estas cosas, pero eran muy jóvenes para ver las plagas y el mar abierto y todo eso, pero también algunos habían nacido en el desierto, o sea, no habían visto estas cosas. Pero sin duda veían día a día el cuidado de Dios, veían día a día el maná que caía del cielo, veían día a día cómo Dios iba proveyendo agua, veían día a día cómo Dios iba cuidando, veían aquellas columnas y veían la mano de Dios. Pero también esta advertencia es necesaria porque Dios conoce al ser humano. Dios conoce que el ser humano tiende, lastimosamente, y parece increíble, pero a causa de nuestro pecado, incluso los creyentes, tendemos a olvidarnos de Dios. Noten conmigo de vuelta lo que dice en el versículo 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, o sea, no hiciste nada de esto, Dios te lo está dando, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y luego de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Sin duda que ni bien ellos conquistaron la tierra, incluso de la manera en la que fue, ¿no? Rodeando allí la ciudad y demás, viendo eso, era difícil que se olvidaran de Dios, ¿no? En principio, por lo menos, debería ser difícil. Pero Dios sabe, ¿no? Luego de que comas y te sacies, luego de que ya te asientes en esta tierra, luego de que ya no es tan novedad cómo entraste en ella, luego de que esa tierra ya es tu tierra, luego que ya te acostumbraste, no te olvides de Dios. ¿Y no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No nos pasa lo mismo a nosotros que en algún momento vemos el obrar de Dios en algo? Vemos a Dios actuando en nuestras vidas de alguna manera y ahí nos acordamos, ¿no? Y ahí glorificamos a Dios, y ahí vivimos para Dios, y ahí estamos con ese fuego de querer agradar a Dios. Pero luego con el tiempo, esto fue grande, pero ya estoy viviendo mi vida, día a día pasan distintas cosas, y nos vamos olvidando, dejando atrás, sin recordar lo que Dios hizo, y nos vamos olvidando de Dios. Lo mismo que le pasó al pueblo. El pueblo era advertido y lastimosamente sabemos la historia. Ellos, con la advertencia, aún así se olvidaron. Se olvidaron de Dios, dejaron a Dios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que, cada uno de nosotros, tener cuidado de no olvidarnos de Dios. De no dejar a Dios. De no dejar a Dios de lado en nuestras vidas. Tal vez estás acá y decís, yo no dejo a Dios de lado, estoy en la iglesia. Pero en tu corazón,
en tu alma? ¿Realmente está siendo Dios importante para vos? ¿Realmente Dios es tu Dios en tu corazón, en tu alma? No en lo que el resto ve, en tu alma, en tu corazón, en lo profundo. ¿Está siendo importante Dios en tu día a día? ¿Está siendo importante Dios? Hace poco escuchaba un podcast y una frase que me llamó la atención. Decía, si hoy tuvieras hoy tuvieras que vivir con todo lo que le agradeciste a Dios ayer, ¿con qué vivirías hoy? Si hoy te tocara vivir con las cosas que le agradeciste a Dios en el día de ayer, ¿con qué vivirías hoy? ¿Le has agradecido a Dios? ¿Has recordado las misericordias de Dios en tu vida? ¿Día a día recuerdas estas cosas? La realidad es que nos cuesta. Yo estoy hablando de esto y me pasa. O sea, somos pecadores, luchamos con esto. Lastimosamente, el mundo nos vende una vida llena de cosas. El diablo crea diferentes cosas para atraernos y nuestro pecado quiere hacer y quiere olvidarse de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque somos propensos a lo mismo. Nos pasa lo mismo que al pueblo, ¿no? Oramos a Dios por un problema, a veces estamos pasando por dificultades, por cosas difíciles, y ahí sí se viene la reunión de oración, ¿no? Ahí sí, porque estoy pasando por algo, necesito una mano de Dios, y ahí sí estoy dándole importancia a la reunión de oración. O en casa, ahí sí, no puedo venir, pero bueno, oro en casa. Bueno, cuando tengo un problema, ahí sí oro. Pero después, en el día a día, ya Dios no importa. Después que ya se solucionó, Dios queda en un segundo plano. Oramos a Dios por una enfermedad, ya sea nuestra o de alguien más. Oramos para que Dios nos sane o sane a nuestro ser querido. Y después, ¿qué pasa? Con el tiempo, Dios va quedando de lado. Oramos a Dios por un trabajo. Queremos un trabajo, necesitamos un trabajo. Estamos allí pidiendo a Dios, pidiendo a otros hermanos que oren por esto. Dios nos da un trabajo y ya no venimos tan seguido porque estoy cansado. Estoy cansado del trabajo. O capaz vengo, pero no doy una ofrenda a Dios. A ese que le pedí el trabajo, después, es mi trabajo, yo me esfuerzo por esto. Oramos también, tal vez los jóvenes, por una carrera, algo a qué dedicar nuestras vidas, y después ya no nos congregamos porque hay que estudiar, ¿no? Ya venimos cada vez menos porque hay que estudiar, ¿no? Dejamos de servir, tal vez alguno deja algún ministerio para poder estudiar, y ya dejamos a Dios de lado. También los jóvenes, trabajo con jóvenes, entonces pienso bastante de estas cosas, ¿no? Oramos por una persona especial, alguien con quien unir nuestras vidas, y después ya pasamos más tiempo con esa persona, dejamos de tener nuestro devocional para hablar con esa persona, o dedicamos toda nuestra vida ahí para ver a esa persona. Podemos correr todo, pero para venir a la iglesia no podemos correr nada, ¿no? Nos pasan estas cosas, tenemos que luchar contra estas cosas. Esto y mucho más nos puede pasar, somos propensos a esto, y tenemos que tener cuidado de no olvidarnos del Señor. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Ten cuidado. Somos propensos a esto. Y ten cuidado que le dice allí, no es un consejo, una sugerencia, estaría bueno que no te olvides de Dios. O te sugiero, o capaz que con un pequeño consejito, acordate de Dios. No, implica acción, implica que nosotros querramos no olvidarnos de Dios. Es una exhortación. Tenemos que tener cuidado. Somos propensos, así como el pueblo, a olvidarnos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no olvidarnos. En nuestro día a día tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar para que Dios no sea relegado a un segundo lugar en nuestras vidas. Tenemos que trabajar, prestar atención.
Tenemos que luchar para que Dios sea la prioridad de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo en el día a día. Tenemos que luchar para que Dios sea una prioridad. Y pensando en esto, quiero ver algunas ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel allí en el pasaje, para que ellos puedan no olvidarse de Dios, para que ellos tengan presente a Dios en sus vidas. Así que les pido que me acompañen al versículo 13, y vamos a ver que Dios les dice que ellos deben dedicarse a Dios, deben dedicar sus vidas a Dios, siguiendo sus advertencias. Ellos deben vivir siguiendo las advertencias de Dios. Dice el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Así que ellos, para no olvidarse de Dios, debían dedicar sus vidas a Dios, deberían buscar, estar viviendo lo que Dios quiere que vivan, deberían estar buscando vivir de la manera que Dios quiere que vivan. Ellos deberían dedicar sus vidas, ellos deberían buscar en todo lo que hicieran, vivir en el temor de Jehová. Dice, a Jehová tu Dios temerás. Ellos deberían tener presente a Dios para ver cuál es la manera que Dios quiere que vivan. Ellos tendrían que recordar sus mandamientos, las órdenes, la ley que Dios les había dado, y vivir buscando agradar a Dios. También dice, a Él solo servirás. Ellos debían servir a Dios. Y les da la advertencia, no se vayan con los dioses falsos, con los dioses ajenos, porque le pasó muchas veces al pueblo, por eso después fue llevado en cautiverio de vuelta, porque hicieron eso, se olvidaron de Dios, dejaron a Dios y se fueron a servir a dioses falsos. Entonces tenían que tener cuidado, servir solamente a Dios, e incluso al dar su palabra, tenían que tener en cuenta a Dios. Dice, y por su nombre jurarás. O sea, Dios tenía que ver con todo, con todos los aspectos de su vida. Ellos en todo tenían que tener presente a Dios. Vivir para Dios, dedicar nuestras vidas, dedicar sus vidas a Dios. Y para nosotros es lo mismo. Si nosotros no queremos olvidarnos de Dios, no debemos olvidarnos de Dios, debemos dedicar nuestras vidas a Dios. Debemos tener presente a Dios en nuestras vidas. Debemos, por ejemplo, tener una relación con Dios. Buscar tener esa relación diaria, un tiempo con Dios. Que Dios sea importante, tener una comunicación con Dios. Deberíamos orar a Dios. Y estoy en una especie de discipulado con un amigo, un pastor amigo, y él siempre me pregunta cómo fue con el devocional, y me dice, ¿y te reuniste con Cristo hoy? Y eso a mí siempre me pega, ¿no? Porque me cuesta incluso tener el devocional, lucho con eso, tengo mis altibajos, pero cuando a veces tengo buenas semanas de estar todos los días allí, me siento bastante bien, ¿no? O sea, estoy cumpliendo. Y él me tira esa y me dice, ¿te reuniste con el Señor? La idea es que no es solamente una legalidad de leer la Biblia. No es me toca 3 capítulos, leo 3 capítulos y cumplí. No, se trata de tener una comunión, que Dios nos esté enseñando, que Dios esté aplicando, que haya algo que Dios está haciendo. Capaz que es menos, pero algo en el que Dios me esté hablando, en el que Dios
me esté enseñando. Y debo apostar por eso, debo dedicarme a buscar esa relación con Dios. Debo dedicar mi vida a eso. Dice, a Él solo servirás. Esto era para el pueblo y lo estamos aplicando a nosotros. También debemos servir a Dios. Debemos servir a nuestro Dios. Es más difícil olvidarnos de Dios cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo cosas para nuestro Dios. Así que, ¿cómo está tu servicio? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás sirviendo en algo a Dios, sea público o no? Tal vez nadie lo sabe, pero ¿estás buscando servir a tu Dios? Necesitamos esto. Para no olvidarnos de nuestro Dios, necesitamos dedicar nuestras vidas. Dedicar a pasar tiempo con Él. Jesús, cuando llama a los 12, lo primero que hace, los llama para que esté con Él, para que estén con Él. Cristo quería tratar con sus vidas y luego los envía. Lo primero es el trato personal con Cristo y luego sí el servicio. Así que tenemos que preguntarnos cómo están estas dos cosas. Cómo está nuestra devoción personal, nuestra relación con Dios y cómo está nuestro servicio. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciendo algo para Él? Si estamos pasando tiempo diario con Dios, es difícil, ¿no?, que Dios quede relegado en nuestras vidas. Ahora, no tenemos tiempo con la palabra, no tenemos tiempo de oración, no apartamos tiempo para esto, Dios va quedándose de lado, y por eso llegamos a enfriarnos. Y esto nos pasa a todos, es algo como el pueblo que luchamos. Estamos en un mundo, como decía, que nos vende actividades, nos vende que una vida bien vivida es hacer cosas y estar acá y allá, y no, una vida bien vivida es una vida que agrada a Dios, una vida de alabanza a Dios, que nosotros podamos dar nuestras vidas a Dios y que Él nos use como Él quiera. Para eso nos creó, para su gloria. Así que debemos vivir dedicando nuestras vidas al servicio y a temer, a vivir como Dios quiere y siguiendo sus advertencias. El argumento que les da para que ellos hagan esto, para que no se vayan en pos de los dioses ajenos, es que Jehová tu Dios, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, está en medio de ti. Dios es un Dios celoso. Y cuando está lejos, Él le advierte acá al pueblo, Él puede inflamarse su furor y destruirlos sobre la tierra. Obviamente esto no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación o que Dios nos va a destruir en el infierno, sabemos que no. Pero sí quiere decir que Dios puede incluso traer disciplina a nuestras vidas. Cuando estamos alejándonos de Dios, dejándolo de lado, puede Dios traer disciplina, y como vemos en 1 Corintios 13, ¿no? Ellos pervierten la cena del Señor, 11, lo convierten en una comilona y Dios trae castigo a aquellos. Incluso algunos seguramente eran salvos, ¿no? Él está hablando allí de la cena del Señor. Entiendo que de esos que duermen eran salvos. Y Dios incluso puede traer hasta la muerte a nuestras vidas. Por eso debemos dedicarnos a Dios, seguir sus advertencias. Tenemos que vivir para Él en adoración, entregando nuestras vidas en adoración a Él. Pero en segundo lugar, la segunda ordenanza que Dios les da para que no se olviden de Él es que deben obedecer a Dios confiando en sus bondades. Vamos a ir al versículo 16 en adelante. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien
y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Así que en segundo lugar, para que ellos no se olviden de Dios, lo que debían hacer era obedecer a Dios confiando en sus bondades. Debían obedecer. Antes veíamos la importancia de la devoción personal. Y es importante que pasemos tiempo en la Escritura porque para obedecer a Dios, ¿cómo podemos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Dios quiere que obedezcamos? Tenemos que pasar tiempo en su palabra, estudiando la Biblia, para que Dios nos hable, nos transforme, pero también para conocer a Dios y a su voluntad. Y debemos obedecerle, debemos vivir, procurar, agradarle. No es que estamos ganando la salvación porque cumplamos sus mandamientos, ya sabemos que eso no es así. Tenemos una salvación que es solamente por Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero es necesario, una vez ya salvos, que también dediquemos tiempo a obedecer, que vivamos para obedecer a Dios, que busquemos agradar a Dios en nuestras vidas, que luchemos contra nuestro pecado, que tomemos medidas, las que sean necesarias para luchar contra nuestro pecado, que también vivamos no solamente no haciendo las cosas malas, pero también haciendo las cosas buenas. Hay buenas obras, como dice Efesios, que Dios preparó de antemano para nosotros. Y debemos obedecer haciendo esas buenas obras, viviendo como Dios quiere. Hay cosas que Dios quiere de nosotros y debemos vivir de esa manera. Si queremos no olvidarnos de Dios, debemos obedecerle, vivir obedeciendo a Dios y confiando en sus bondades, porque más adelante les dice que Dios va, dice el versículo 19, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. Dios les había prometido que iban a entrar en la tierra, que Él iba a sacar a sus enemigos, que los iban a destruir, que esa tierra iba a ser su tierra. Así que eso era seguro, ya Dios lo prometió, Dios lo iba a hacer, pero ellos tenían que vivir en obediencia. Su confianza tendría que estar puesta en Jehová, en Dios, en que Él iba a hacer lo que Él ha prometido. Ellos tendrían que dedicarse a obedecer a Dios. Del resto se iba a encargar Dios mismo. Y eso pasa también en nuestras vidas. Tenemos que dedicarnos a obedecer a Dios. Tenemos que procurar analizar nuestras vidas, ver cómo estamos viviendo, ver si hay pecados que tenemos que tratar, ver si hay algo que Dios quiere tratar en nosotros, y sin duda hay cosas que Dios quiere tratar. Todos estamos en la misma de este lado del cielo, pero tenemos que procurar ir creciendo. Debemos procurar ir creciendo en santidad. Debemos anhelar la santidad, anhelar estar cada vez más lejos del pecado y cada vez más cerca de esa vida que Dios quiere. De vuelta, no para ganar algo, no para ganar una salvación, sino porque eso es lo que se espera de nosotros. Ellos tenían que confiar en lo que Dios prometió. Nosotros, nuestra salvación es prometida por Dios a aquel que cree en Cristo. Eso ya está hecho, es una realidad. Pero tenemos que obedecer, tenemos que en nuestras vidas personales, crecer en obediencia a Dios. Y por último, lo que ellos tenían que hacer para no olvidarse de Dios era testificar de Dios. Vamos a ir al versículo 20, vamos a leer ahora sí hasta el 25. Versículo 20 al 25. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás tú a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales
y milagros, grandes y terribles, en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que lo que ellos debían hacer era testificar acerca de Dios. El tercer punto es, testificarán de Dios recordando sus proezas. Ellos debían testificar de Dios, hablar de Dios y de sus proezas, de las cosas que Dios hizo en sus vidas. Y le dice allí, cuando vengan tus hijos y te pregunten, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová les dio? Ellos tenían la tarea de testificar, de enseñar, de hablarle a sus hijos acerca de Dios, de los milagros de Dios, de la ley de Dios que Dios les había dado, enseñarles la ley, pero también hablarles de la mano de Dios, del obrar de Dios en favor de ellos, de todo lo que pasó en Egipto. Y se abrían cosas, ¿no? Con el repaso veíamos algunas de las cosas que tendrían para contar, cosas grandes, proezas, milagros que Dios hizo. Y eso ellos tenían que enseñar a sus hijos. Así que si nosotros no queremos olvidarnos de Dios, no debemos hacerlo, entonces tenemos que testificar de Dios recordando sus proezas, recordando lo que Dios ha hecho, enseñar. Bueno, en primer lugar, acá le manda a los padres a enseñarle a los hijos. Así que aquellos que son padres tienen el deber de enseñar a los hijos la palabra de Dios, pero también enseñar lo que Dios fue haciendo en sus vidas. Así como el pueblo tenía estas grandes cosas para contar, también hay grandes cosas para contar de Dios en nuestras vidas. Si realmente somos creyentes, Dios ha hecho grandes cosas, sin duda. La primera es salvarnos, y eso es algo demasiado grande que no entendemos. Lo decimos tanto que, yo que sé, parece no tan grande porque es algo que lo sabemos, pero es tremendo. Que un pecador como vos y yo pueda entrar en el cielo es algo tremendo. Que Jesús, el Santo Hijo de Dios, haya muerto por nosotros es algo tremendo y es digno de contar. Sin duda, eso en primer lugar. Pero también, por ejemplo, cómo Dios nos hizo llegar al Evangelio, ¿no? ¿Cómo fue que Dios me salvó? Bueno, la otra vuelta, ayer en el auto, cuando íbamos al campamento, Jessy contaba que se convirtió, Dios la salvó durante una predicación de Santiago, ¿no? Y esas cosas debemos contarlas. Y esas cosas son, cuando Jessy tenga hijos, tiene que enseñarle eso a ellos, ¿no? Cada uno de nosotros. Debemos dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos enseñar la palabra, pero también contar. En primer lugar, acá dice a los hijos, pero aquellos que no tenemos hijos, tenemos cosas para contar. Si un día Dios nos da hijos, bueno, contaremos todas estas cosas, pero de mientras es de ánimo. Sin duda, ayer habrá sido de ánimo para Santiago escuchar que Dios lo usó a él. Sin duda es de ánimo para todos ver cómo Dios obró tal oportunidad, me pasaba tal cosa. Hace poco tuvimos una reunión de jóvenes de mañana, ¿se acuerdan? Un desayuno. Fuimos contando cosas que realmente fue de ánimo para todos los que estábamos allí, ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y nos pasa que cuando no los contamos, a mí me pasa, ¿no? Recuerdo historias cuando era chico que yo las contaba y eran tremendas historias, pero después dejé de contarlas y ya no me acuerdo, y cuando cuento no parece tan grande porque ya casi no me acuerdo. Pero tenemos que hacernos a la práctica de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
es de ánimo. Es de ánimo para otros, pero sobre todo da gloria a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que reconocer el obrar de Dios en nuestras vidas. Y a veces creo que estamos en una generación de las más desagradecidas. O sea, creo que me incluyo, obviamente, o sea, lo digo por mí en primer lugar, ¿no? Pero nos cuesta, ¿no? El mundo de vuelta nos vende, vos podés hacer esto, vos podés y vos necesitas de nadie y esto, otro, y nos vende eso. Y no estamos acostumbrados casi a dar gracias de verdad. Y creo que necesitamos hacer la práctica de agradecer a otros, pero también de, obviamente, agradecer a Dios, de reconocer, ¿se acuerdan lo que Dios hace cuando abre el mar y el pueblo cruza? Ellos tenían que agarrar piedras, ¿no? Y hacer un altar. ¿Para qué? ¿Por qué piedras de allí? Para que se acordaran. En un sentido tenemos que tomar piedras de lo que Dios fue haciendo en nuestras vidas y levantar esos altares. En el sentido de algo que nos recuerde lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pasa el tiempo y nos olvidamos, pero tenemos que tenemos que recordar. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Sin duda, si nos pusiéramos a hablar de eso después de la reunión, habría un montón de cosas para contar. Pero en primer lugar tenemos que hacernos la práctica de reconocerlo, de ver eso y también de contarlo para que Dios sea glorificado, no para agrandarnos. Cuidamos nuestros corazones también. Somos pecadores, tenemos que tener cuidado de no hacerlo para nuestra propia gloria, sino para glorificar a Dios de cómo Él hizo esto, de cómo Dios me guió en esto, cómo Dios proveyó acá, cómo Dios ayudó tal cosa. La gloria le pertenece a Dios. Veíamos antes que Dios es un Dios celoso. Dios es celoso de lo que le pertenece. Nuestras vidas le pertenecen y la gloria le pertenece. Entonces tenemos que darle gloria a Él en todas estas cosas. Y sin duda que si vamos recordando su obrar en nuestras vidas, si quizás esta es una buena época del año, pasás Navidad con tu familia, si tenés creyentes en tu familia, tal vez sea una buena práctica anotar cosas, replanteate el año, agarra un día de estos y ponete a pensar cosas en el año en las que hayas visto la mano de Dios y capaz, ¿por qué no?, contarlos a tus familiares, dar esa gloria a Dios, hacerlo una práctica para que Dios sea engrandecido. También en tu vida personal, cuántas cosas pasaron este año y cuántas cosas hay para agradecer a Dios. Esto nos va a ayudar para no olvidarnos, para que la vida diaria no nos vaya dejando a Dios de un costado de nuestras vidas. Así que, hermanos, por favor, tengamos cuidado y no nos olvidemos de nuestro Dios. Y para ello sigamos estas ordenanzas que Dios les dio al pueblo. Dediquémonos a Dios, a servirle y a honrarle. Obedezcamos a Dios y hagamos aquellas buenas obras que Él nos preparó de antemano y testifiquemos a otros de las bondades de Dios.